Guiones y guionistas, capítulo 518. Hoy volvemos a la relación que hay entre Shakespeare y los guionistas actuales con un episodio en el que vamos a hablar del dispositivo circular. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del circular mundo de los guionistas y el lineal arte de los guiones. ¿En qué consiste este dispositivo circular del que os he hablado en la entradilla? Muy bien, pues hoy lo vamos a analizar gracias al libro El mundo, un escenario, Shakespeare, el guionista invisible, escrito por Jordi Bayó y Xavier Pérez. Bueno, este es el 5º podcast de la serie en la que estamos analizando las estrategias narrativas que comparte tanto Shakespeare con los guionistas de la actualidad. Pero antes de ello voy a contaros una novedad para los suscriptores, ¿no?, de la plataforma de guiones y guionistas, que es que esta semana no voy a subir clases nuevas, pero lo voy a hacer por una gran razón, ¿no? Y es que los Canvas se van a incorporar a las ventajas que ya disfrutan los suscriptores, pues al igual que están los planes y los generadores de historias, bueno, pues a partir de ahora los suscriptores también van a poder disponer de los Canvas. Esta semana vamos a incorporar el Canvas de guión y la semana que viene el Canvas de personajes, que, bueno, podréis encontrarlo en la página de suscriptores de la intranet. Bueno, pues hay un enlace que te lleva al Canvas de guión ya esta misma semana. Y otra de las novedades de esta semana son los talleres de cortometraje, que es un lugar donde vais a poder juntaros a compartir vuestras ideas de corto para ir escribiéndolos y para ir mejorándolos semana a semana. Y el tema es que queda ya menos de un mes para que lance el 4º concurso internacional de guiones de cortometraje y claro, se me ha ocurrido que para preparar los guiones puede ser muy útil que podáis compartir todo el proceso, ¿no? La idea, o a lo mejor si ya tenéis el guión hecho. Entonces, bueno, vamos a hacer grupos. De momento hemos hecho 2 grupos, ¿no? 2 grupos de talleres, la gente que ha querido apuntarse en el servidor de Discord, uno los lunes a las 8 de la tarde de España y el otro los miércoles a las 8 de la tarde de España. Ya estamos empezando, os estáis empezando a juntar ya esta misma semana y a partir de ahí, bueno, dependerá del grupo, ¿no? La asiduidad y la dinámica del grupo, pero bueno, la idea es que cada uno pueda compartir su idea o ideas de cortometrajes y se pueda ir reescribiendo y dando feedback unos a otros para que el resultado final sea mucho mejor así lo escribes tú solo y lo lanzas al concurso, ¿no? Con lo cual, ya sabéis, todos los interesados que podéis pasaros por el canal de Discord llamado Taller de Cortometraje y ahí, los lunes y los viernes a las 8 horas de España, bueno, pues ahí estarán todos los interesados. Y esta semana también hay otra novedad que no aplica tanto para los suscriptores que ya estén en la plataforma, sino para los que estén pensando en apuntarse. Y es que en julio va a subir el precio de la plataforma. Va a pasar a $18. Y bueno, la suscripción trimestral y la anual también van a subir proporcionalmente. Pero estas subidas son solamente para los nuevos suscriptores. A los anteriores, tranquilos que se os mantiene a todos y a todas el precio que tiene del momento que os suscribisteis, ¿no? Con lo cual, todos los que se suscriban antes del 1 de julio mantendrán el precio actual. Con lo cual, si estás pensando en suscribirte, si llevas un tiempo dándole vueltas, bueno, este es el momento para suscribirse, porque bueno, a partir del 1 de julio costará más la suscripción. Y ahora sí, nos vamos con el dispositivo circular. Y bueno, empezamos hablando de una serie que se llama House of Cards, que seguro que os suena, ¿no? Ya que fue el primer bombazo de Netflix, y que es una especie como del lado oscuro de la anterior serie, ¿no? Dedicada al mundo de la Casa Blanca, ¿no? El ala oeste de la Casa Blanca de Aaron Sorkin. Porque, ¿a qué me refiero con lo del lado oscuro? Porque ante una misma situación dramática, que son, bueno, los problemas que acosan al equipo político del presidente de Estados Unidos, la meta del protagonista de esta nueva serie no es resolver conflictos, sino por el contrario, activarlos para conseguir de ese modo su objetivo principal, que es ocupar el lugar de superior.
de su superior, ¿no? Ser el presidente. Y claro, para hacerlo, lo curioso es que utiliza las mismas armas psicológicas que utilizó hace más de 4 siglos William Shakespeare en el momento que construyó al personaje de Ricardo III. Esa especie como de simular la amistad, de sí, soy tu amigo, pero luego por detrás te la meto, ¿no? El desinterés, ¿no? Aparente por el poder, de uy, me hago un poquito el tonto, la negación. Incluso llegado el momento del tránsito a ser presidente, el presidente desbancado no es consciente de todas estas argucias que está utilizando el colaborador para acabar con su carrera política. Porque hay un momento, por ejemplo, en uno de los monólogos que hace Frank Underwood, ¿no? El protagonista de House of Cards, que dice: el camino hacia el poder está sembrado de hipocresía y de víctimas. Nunca debemos arrepentirnos de nada, ¿no? Marcando un poco, y además esto lo hacen hablando a cámara, que es algo que ya estaba en la primera versión de House of Cards que se hizo en la BBC, en la BBC se hizo, bueno, pues ahí se adaptó el libro, y ahí el dramaturgo que estaba encargado de los guiones, Andrew Davis, ahí ya hizo que el protagonista dirigiera esos monólogos al espectador. Ese momento que rompe la cuarta pared y habla a cámara, ¿no? Habla mirando a cámara, y ahí se dedica a explicar esos planes perversos, pero lo hace un poquito como lo hizo Ricardo III en la obra de Shakespeare. Y ahí va mostrando sin escrúpulos todos sus planes al espectador. Y es que en las obras de Shakespeare siempre tienen una especie como de modelo que se va repitiendo de la lucha por el poder. Y es que el ciclo este de la monarquía inglesa da la sensación de que la historia siempre se repite. Es decir, la corona, ¿no? Lo que va pasando de unos a otros, como que preexiste a los diferentes mandatarios que la poseen de una forma efímera, porque es la pieza nuclear de un mecanismo inflexible, ajeno a las personalidades y circunstancias de cada uno de ellos. O sea, que llegue el futuro rey que sea, siempre como, bueno, va a luchar con ciertas artes, como veremos ahora, por conseguirla, y bueno, la va a conseguir y luego va a rodar al siguiente y así es siguiente. Y así uno tras otra. Este ciclo de la monarquía inglesa continúa una especie como de mecanismo a lo largo de los diferentes reinados que se va manifestando episodio a episodio o obra tras obra, ¿no? de Shakespeare. Y que cuando una obra acaba con la deposición violenta de un monarca, al inicio de la siguiente aparece un nuevo conspirador decidido a hacerse con el poder. Y la potencia dramática del mecanismo este es tan evidente, ¿no? Que se puede ampliar incluso al resto de las tragedias sobre el poder, aunque no haya reyes ahí metidos, aunque no tengan esta naturaleza serial y se limiten a concluir con la caída del usurpador. Este proceso continuo de destrucción y reemplazo provoca en los espectadores una especie como de placer catártico. Y eso pasa porque, claro, estamos viendo la ascensión y la caída de los poderosos. Es decir, y ahí no tenemos misericordia con ellos porque, como miembros efectivos de esta cadena usurpadora, claro, el que ejerce al poder ha llegado con las mismas armas de engaño y manipulación que el anterior, con lo cual, al fin y al cabo, tú estás sintiendo decir, es que se lo merece porque he visto todas estas malas artes que ha utilizado para llegar ahí a tener el poder, con lo cual, cuando luego las utilicen contra él, bueno, pues vamos a decir, pues se lo merece, incluso lo vamos a disfrutar. Y realmente es por esto por lo que este gran mecanismo permanece como uno de los grandes procedimientos dramáticos del mundo audiovisual y luego se utiliza mucho en las series y películas actuales, ¿no? Esta especie como de drama circular en clave política, que además tiene dos núcleos dramáticos consecutivos, primero uno y luego el otro, que seguro que te van a sonar. El primero se articula a partir de una serie de movimientos conspiratorios en pos de la corona, ¿no? Todos estos movimientos que pasan ahí en las sombras y que están, bueno, luchando para quitar a uno y poner al otro, básicamente, ¿no? Y el segundo movimiento nace del repliegue paranoico de quien la obtiene. Por eso, precisamente, porque claro, el que la obtiene sabe las artes que ha utilizado para obtenerlo y sabe que las pueden utilizar contra él, ¿no? Y de hecho que las van a utilizar, con lo cual por eso le entra esa paranoia de que no la utilicen, ¿no? Y cómo defender ese lugar donde se encuentra sabiendo que a su alrededor todo el mundo va a intentar quitárselo, ¿no?
Y una de las mejores plasmaciones de este movimiento contra el líder se puede ver en Julio César, ¿no? En la obra de Shakespeare, que plantea con mucha modernidad esa necesidad de la regeneración del poder absoluto, pero también esas contradicciones que tienen esos movimientos colectivos de revuelta. Y esa contradicción entre unos ideales políticos que son respetables y ciertos movimientos conspiratorios que remiten a un deseo de poder, ¿no? Que está por ahí en el fondo. Eso es la base de una obra teatral que luego George Clooney adaptó al cine con el título Los Idus de Marzo. Esa obra lo que hace es plantear esa lucha por el poder entre los miembros de una misma facción del Partido Demócrata, en este caso, ¿no? Cuyas ideas progresistas no impiden las traiciones en el terreno de la proximidad personal. En los idus de marzo queda, bueno, aquí básicamente la estructura dramática, ¿no? Se organiza como esa crónica desencantada de autodescubrimiento. El protagonista, ¿no? Uno de ellos, es un político idealista que al final tiene que aceptar que para sobrevivir tendrá que renunciar a sus principios y someterse cínicamente a esa dinámica y de ese gran mecanismo, ¿no? Es decir, si quieres sobrevivir, tienes que utilizar también esas malas artes, ¿no? Y claro, como te decía, quien llega finalmente al poder tiene suficiente conocimiento de las estrategias conspirativas que él mismo ha utilizado como para que el pensamiento paranoico, ¿no? Que sería un poco este segundo núcleo dramático del drama circular, va a condicionar todos los movimientos futuros. Y eso, por ejemplo, lo vemos en Mad Men. Hay ese movimiento en el que encarna primero al usurpador y luego se atrapa de esta angustia paranoico. Porque una vez asesinado Duncan, lo primero que siente el nuevo rey de Escocia es el miedo a que los posibles aspirantes al trono sospechen de él y persigan su caída, a raíz de la cual se dedica a ordenar asesinarlos a todos. Y luego, bueno, vale, sí, se los carga, pero esa sospecha no se desvanece. Y atormentado por la idea de un posible ataque final externo que le venga desde fuera, él se encierra en esa especie como de fortaleza, ¿no? Se aísla de todos, en esa especie como de segundo inútil movimiento que va a culminar con la esperada caída provocada por la invasión exterior. Esa acción criminal basada en la desconfianza y el encierro en solitario serán los dos polos en torno a los que se articulará la trama paranoica en el terreno de la ficción. Este procedimiento dramático del aislamiento ha experimentado una particular forma en el cine histórico, donde se hace indispensable esa figura, ¿no? del dictador, al final solo, amenazado, ¿no? Ya sea por sus propios enemigos más directos o por la masa exterior que lo asedian. Por ejemplo, todas las películas, todos los biopics que hacen de la figura de Mussolini nos muestran a ese dictador que ha huido y que está abandonado por los aliados y que está rodeado y capturado y finalmente ejecutado por un colectivo anónimo. O por ejemplo Hitler, ¿no? Esa película del hundimiento, ¿no? Que está encerrado en el búnker, ¿no? En esa película, por ejemplo, además el director te deja en off a los enemigos que se acercan silenciosamente al escondrijo de donde está Hitler viviendo sus últimos momentos, y ahí nos va concentrando el interés en esa especie de decisión última del dictador, que es el suicidio. O sea, no te muestran tanto cómo te van a atacar todos, sino él cómo va a decidir suicidarse. Y como dicen los autores del libro, la sangre llama a la sangre. El propio Macbeth profetiza su inevitable destrucción con lucidez, porque se da cuenta que la violencia es una cadena que retorna siempre hacia quien la ejerce. Y hay un momento en la obra que dicen que habrá sangre, que la sangre llama a la sangre. O otras veces dice, estoy nadando en un mar de sangre, porque sabe que después del asesinato va a llegar la venganza, ¿no? Y es que en la sucesión de actos criminales de matriz shakespeariana, el argumento de la ambición se emparenta de este modo con el de la venganza, con el fin de absorber el mismo procedimiento dramático de la circularidad, ¿no? En otra obra de Shakespeare, Tito Andrónico, cada ejecución de la inacabable cadena de la venganza, siempre está un poquito justificada por el asesinato anterior, lo que hace es que te cristaliza esa imagen de que la sangre llama a la sangre en una especie como de efecto acumulativo que ha tenido luego mucha réplica en el cine.
Por ejemplo, El Padrino, ¿no? Esa secuencia final donde vemos el bautizo del primogénito de Michael Corleone, ¿no? Y lo vemos con un montaje paralelo, ¿no? Donde vamos, mientras está el bautizo, vamos viendo las ejecuciones de los jefes de la mafia, ¿no? Todos los que se han ido enfrentando a Michael y a su padre a lo largo de la película. Bueno, pues vemos cómo se los va cargando uno detrás de otro. Y con esa secuencia, ¿no?, tan visual y tan potente, intuimos que sobre esa sangre vengadora se va a edificar el poder de la familia. Pero este mecanismo no siempre se sigue. De hecho, los autores se preguntan, ¿se puede escapar a la circularidad de la venganza? ¿Se puede resistir a la dinámica implacable del gran mecanismo? Y nos da el ejemplo de Hamlet, como ejemplo de un intento de disidencia individual contra ese mecanismo que puede parecer inexorable. Porque claro, si el príncipe danés hubiera cumplido desde el principio el mandato de venganza del fantasma paterno, todo se situaría pues en el marco del mecanismo que estamos viendo, ¿no? Lo que es el sistema de, oye, si mata, tú has matado a mi padre, vale, pues yo te mato a ti. Pero claro, Hamlet parece sentirse un poco como que no quiere esta lógica siniestra, no quiere como escabullirse y como, no sé, mostrarse como un individuo autónomo. Un tipo con un pensamiento propio que incluso, bueno, puede ser incluso excesivo, ¿no? Y que quiere como escapar de lo que se espera de él. Y esta obra también, con todas esas dudas que tiene, puede parecer a veces una premonición del género del espionaje. Como una especie de drama político en el que se adivina que el poder, ¿no?, se articula en cuanto al control y la persecución. Por eso, en muchas películas modernas de espías, todavía es frecuente la aparición en el héroe de una conciencia hamletiana convencida de ser la víctima de un engranaje del que resulta imposible escapar, pero ante el cual la conciencia individual que tienen, bueno, pues le hace como resistirse. Otras veces esa resistencia al mecanismo viene fortalecida por figuras que de entrada no solo se encuentran lejos de la fortaleza del poder, sino que además quieren destruirla desde fuera. Por ejemplo, en la película Todos los hombres del presidente, donde vemos el triunfo de una investigación periodística independiente destinada a desentrañar los aspectos más oscuros de la historia política del país que presidía entonces Nixon. O, por ejemplo, la película El escritor de Ghost, ¿no? Que sería más bien el escritor fantasma, ¿no? Bueno, pues ahí el protagonista también tiene esa voluntad de independencia que está un poco destinada a chocar contra el muro, ¿no? El muro del sistema, ¿no? The Ghost, el escritor, esa película, en esa película, bueno, nos cuenta la historia de un escritor en la sombra, ¿no? Que tiene que redactar anónimamente la biografía oficial de un antiguo mandatario retirado y recluido en una isla. Aquí el escritor, que ha llegado a la isla para sustituir a un antiguo biógrafo que falleció en misteriosas circunstancias, bueno, pues va también a acabar asesinado en cuanto se decida ir más allá de los dictados biográficos institucionales y ponga por escrito los incómodos secretos que ha descubierto. Pero al mismo tiempo también se puede aplicar esta especie como de mecanismo a contextos cotidianos repletos de furia destructora. Y aquí los autores nos dan el ejemplo de La vendedora de rosas, de Víctor Gaviria, que esta es una película que se basa en un personaje real en el que, bueno, hay una protagonista que vende rosas para poder pagar la droga que consume y la pensión en la que duerme. Y a la vez que está sobreviviendo en una ciudad irrespirable y violenta, ¿no? Es una película colombiana. Bueno, pues después de una persecución, al final acaba muriendo por culpa de una bala que no iba dirigida a ella, ¿no? Es una especie como de confirmación de la imposibilidad de vivir en una sociedad mejor, ¿no? Ese ciclo, ¿no?, que continúa perpetuándose. Y este mecanismo de la sustitución de la corona, que pasa de una cabeza a otra, también encuentra en muchas películas un campo diferente, que es la fama, ¿no? Y en concreto la fama artística, ¿no?, que es una de las variantes contemporáneas de esta idea de gran mecanismo que se ha usado mucho. Y este éxito artístico basado en la usurpación y que, bueno, pues lo que hace es mostrar cómo un talento se pone encima de otro anterior que está en declive, se utilizó mucho en el cine clásico, ¿no? Unas veces con una vertiente positiva, como por ejemplo en la película La calle 42, y otra como un poco más trágica, que vemos en las distintas versiones de Ha nacido una estrella. Pero claro, para que esa cuestión adquiera una verdadera dimensión más trágica, más shakespeariana, ¿no?, y que se pueda relacionar con la lógica de este gran mecanismo que estamos hablando hoy, este proceso de sustitución
tiene que obedecer o bien al modelo de ascensión conspirativa que hemos visto en la primera parte del capítulo, o bien a la focalización de un personaje que esté más obsesionado por escapar a esta lógica circular y fatalista. Y vemos algunos ejemplos como el de Eva al desnudo, que no sé si recordáis esta película clásica. Bueno, la protagonista es Eve, que es una joven aspirante a actriz teatral que llega a las habitaciones y a los camerinos de su admirada Margot, que es una estrella ya veterana, a la que tras servir de asistente de confianza acaba sustituyendo y arrinconando en un sutil juego de usurpación que lo que hace es dejar en evidencia pues la decadencia de esta estrella veterana. O por ejemplo Amadeus, ¿no? Otro gran peliculón que lo que hace es plantear todos los elementos de las tragedias de sustitución en clave de lucha artística y mostrando una auténtica batalla de talentos entre el personaje de Mozart, ¿no? Que va un poquito como hacia la cima de su fama, y el de Salieri, que ya está cayendo en desgracia. Y esta resolución final con la muerte de Mozart, hipotéticamente envenenado por su rival, que ha decidido conservar la corona a cualquier precio, lo que hace romper aparentemente la lógica de mecanismo circular y confiere a la película una especie como de tono agridulce. Porque sí, Mozart es el triunfador de la batalla para la posteridad. Obviamente, ¿no? Muchos siglos después todavía todos sabemos quién es Mozart, ¿no? Y lo conocemos, pero ni siquiera ese reconocimiento del género que todos tenemos es capaz de aligerar ese sentimiento de fatalidad, ¿no? que se desprende de esta pugna. Porque claro, vemos que al fin y al cabo Mozart está muriendo, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que la vi hace algunas décadas y es un auténtico peliculón Amadeus. Y con este ejemplo en el que vemos, bueno, en qué consiste ese mecanismo, ¿no? Circular donde unos van sustituyendo a otros. Bueno, pues en las tragedias de Shakespeare van los reyes matándose unos a otros tras las conspiraciones, pero bueno, también podemos verlo como eso lo podemos llevar a otros ámbitos, ¿no? Como el ámbito del arte. O sea, no siempre tiene que ser algo que funcione en historias de política, donde ahí sí que es muy obvio, pero bueno, este mecanismo también lo podemos llevar a otras historias. Y así terminamos recordándoos, nada, eso, que en 15 días sube el precio de la plataforma, con lo cual si te quieres apuntar a cursos de guión, aprovecha. Muchas gracias a los que ya estáis suscritos y recordaros que estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!